Bendecidos del Señor, la gloria sea para nuestro Dios. Qué bueno que hoy otra vez estamos unidos en una misma fe, en un mismo sentir que es Cristo Jesús. Hoy traigo un tema bien especial, lleva por título No basta que solo creas. Así de sencillo, hermano. Muchos dicen, yo creo en Dios y eso me basta. Muchos de ustedes le preguntan y ellos te contestan de esa manera, hermano. Pero eso, hermano, no es suficiente. Yo tengo que profundizar más en todos los principios espirituales. Porque no basta solamente por creer, porque el diablo, los demonios también creen. Los demonios también creen. Mira lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. O sea, que no basta con que creas. Porque los demonios, hermanos, no son salvos. Nunca serán salvos los demonios. Y esta declaración nos invita a cada uno de nosotros a examinar si nuestra fe es auténtica o si nuestra fe es simplemente intelectual. Por eso quiero hablarte sobre que no solo basta que tú creas en Dios. Tienes que hacer cosas mayores cada día más delante de la presencia del Señor. Creer no es suficiente. Hace falta más, hermano. Porque ya vimos y leímos el versículo. Lo que dice, y es cierto, claro que ellos creen en Dios. Claro que ellos conocen a Dios. Pero ellos nunca serán salvos. Pero tú y yo, si creemos en Dios y caminamos en fe a través de la palabra de Dios, haciendo buenas obras, nosotros seremos salvos y alcanzaremos la bendición que Dios tiene para nosotros, que es una vida eterna junto con Él. Creer en Dios, dice aquí la Escritura, nos exige a nosotros tener una vida totalmente transformada. Cuando yo creo en Dios, mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser totalmente cambiada para la gloria del Señor. Cuando yo creo en Dios. Por eso cuando yo voy caminando en ese creer en Dios, mi vida va a cambiar radicalmente. La fe verdadera produce obediencia. Por eso creer es tener fe. Pero cuando yo profundizo en la fe o en el creer, entonces yo aprendo a ser obediente. Y no voy a ser obediente porque me toca. No voy a ser obediente porque me obligan a ser obediente. Yo voy a ser obediente porque me nace de lo más profundo de mi ser obediente a la palabra del Señor. Además de que produce obediencia, también la fe produce frutos. Por eso yo tengo que trabajar y servirle al Señor para poder producir frutos que sean de bendición para la gloria del Señor. Ahora, esos frutos tienen que ser visibles. Todo el mundo se va a dar cuenta del fruto que tú estás dando, hermano. Y además, mi vida tiene que ser totalmente transformada. Entonces ya yo no voy a hacer lo que fui ayer, ya hoy soy otra persona diferente, porque mi vida día por día se va transformando. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a ir más allá de un simple yo creo. El Espíritu Santo quiere que tú profundices mucho más de un yo creo, sino que nos llama a vivir una unidad con Cristo Jesús. Nos llama a vivir realmente lo que tú dices, yo creo. Eso es lo que Él quiere que tú vivas ahora, en el yo creo, porque a la medida que vivas en el yo creo, tú vas profundizando, tú vas encontrando raíces profundas en ti en el campo espiritual y vas a tener una unidad con Cristo Jesús. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces el yo creo tengo que profundizarlo día por día, trabajando en ello, permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, porque la obra la hace el Espíritu Santo conmigo. Él me ayuda a caminar contigo, Él te ayuda a caminar, Él te ayuda a encontrar con Cristo Jesús, a tener una comunión con Cristo Jesús, y en la medida que tengamos esa comunión, nuestra fe se va afirmando hasta que se convierte en una fe radical, y una fe radical verdadera produce frutos. Vamos a realizar 4 ítems que van a ser muy importantes para poder comprender este tema. El primero dice: no basta que solo creas, porque si tu fe es verdadera, produce fruto. Mira lo que dice Santiago 2:17.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, un árbol que produce frutos, que da frutos, pero este árbol se seca y no produce frutos, es un árbol que no sirve para nada. Todo lo que no produce fruto no sirve para nada. Por eso vamos analizando nuestra vida personal para saber si estamos dando fruto, porque si no estamos dando fruto, la Biblia dice aquí que no sirve para nada, dice la Biblia. Esa fe no sirve, porque no da fruto. Toda la fe que uno puede tener tiene que dar fruto. No basta con decir, yo soy un creyente, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo canto las alabanzas, yo voy a la adoración, hermana. Si mis acciones contradicen todo lo que yo le estoy diciendo a usted, todo lo que yo le estoy manifestando, todo lo que yo le estoy confesando, porque mis acciones muestran totalmente lo contrario. Por eso Santiago afirma que la fe sin obras es muerta. Si tu fe no tiene obras, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa con una persona que está muerta? No hay nada que hacer. Terminó hasta ahí. Pero si mi fe produce obras, es una fe viva. Es una fe que se fortalece todos los días, que crece todos los días, lo que significa que la fe se manifiesta a través de las acciones. Si yo tengo fe, la manifestación que usted va a ver en mi vida, o si usted tiene fe, las manifestaciones que yo voy a ver en tu vida son las acciones, son las obras que tú haces en favor de la fe. Dice, la palabra muerta se usa para describir la fe que carece de actividad o energía. Entonces, cuando mi fe carece de actividad o energía, mi fe está muerta. No sirve absolutamente para nada. Aquí Santiago me está diciendo algo muy importante. Él no está diciendo que la fe sea falta o que es inexistente, sino que la fe está ahí, pero la fe no se mueve. La fe no hace nada. La fe no muestra realmente qué es fe, no la muestra, la tiene guardada, escondida, esperando que, no sé. Pero tú y yo tenemos que mostrar que nuestra fe está viva y que nuestra fe produce acciones. Por eso, un creyente, si usted dice que es creyente, si yo digo que soy creyente, como dice aquí la Escritura, yo debo estar de acuerdo con mi fe, o mi fe debe estar de acuerdo conmigo en mis acciones, en todo lo que yo hago. Y yo debo producir buenas obras. Tú debes producir buenas obras. Porque una fe que no produce buenas obras, ya lo vimos ahorita, es una fe muerta. Una fe que no tiene valor, que no sirve absolutamente para nada. Aquí Santiago ilustra lo que es la fe en un punto. Es como un ejemplo. Es como cuando yo veo a una persona de escasos recursos, y yo le digo, hermano, vístase bien y coma bien. Pero no hago nada para ayudarlo a que se vista bien y coma bien. ¿Qué me está mostrando? Que mi fe y la obra que yo estoy haciendo, yo estoy hablando ahí en fe. Vístase bien, coma bien. Pero mi fe es muerta porque no obro. Si yo sé que no pueden comprarse ropa, si sé que no pueden tener comida, porque no, los recursos no se lo permiten, lo que yo debo hacer es meterme la mano al bolsillo y bendecirlo económicamente, o llevarlos a un lugar y darle lo que realmente ellos necesitan en el momento. Entonces, cuando yo no acciono, cuando yo no actúo, mi fe es muerta. Te lo acabo de enseñar a través de este simple ejemplo. ¿De qué me sirve mostrarle y enseñarle fe si con las obras no le demuestro a ellos lo que es una verdadera fe? Si no hago nada, absolutamente nada. De la misma manera, vuelve y dice Santiago, la fe es muerta. No tiene ningún valor. Perdió todo el valor porque no hizo obras. La verdadera fe en Jesucristo se manifiesta por medio de las obras rectas que usted y yo hagamos. Cuando yo hago obras rectas, cuando tú haces obras rectas, cuando todos hacemos obras rectas, vamos a manifestar la fe en Jesucristo. Dios se va a poner contento, Cristo se va a poner contento, porque estamos obrando para que el reino de Dios
crezca todos los días para ser formados nosotros mismos con las obras. Somos formados, crecemos espiritualmente, crecemos a niveles espirituales en la medida que nosotros vamos poniendo en práctica las obras de nuestra fe. Porque vamos caminando sabiendo con quién andamos, sabiendo en quién creemos y sabiendo a quién le estamos sirviendo nosotros cada día. Entonces, si nosotros no actuamos ni hacemos nada para mostrarnos las obras en nuestra vida, nadie va a creer que nosotros tenemos fe, porque no la estamos demostrando de ninguna manera, como aquí lo dice. ¿De qué me sirve decirle al mundo que yo soy fiel si yo no hago obras? Es que yo soy fiel porque yo soy la primera que llego a la iglesia, yo abro la iglesia, yo pongo la silla, yo hablo con el pastor, yo ministro el lugar. Pero, hermano, ¿de qué me sirve llegar primero a la iglesia si mis obras son muertas? Estoy hablando de obras espirituales, porque muchas veces hacemos obras naturales, pero no obras espirituales. Una obra espiritual, ¿cuál es? Predicar el evangelio, enseñar a otros lo que por gracia tú has recibido en este tiempo y en esta vida desde que tú eres cristiano. ¿Qué utilidad tiene una fe que no cambia nuestro carácter? ¿Qué utilidad tiene una fe que no me cambia? ¿Qué utilidad tiene una fe que dice aquí que no muestra mis decisiones? Yo decido como yo quiero. No aprendo a tomar decisiones en base a la fe que hemos aprendido en el Señor. Tampoco aprendo nuestra manera de tratar a los demás, hermano. Yo tengo que aprender a tratar a los demás. Cuando yo voy creciendo en esas acciones de mi vida, se va notando la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Esto es lo que me está enseñando a mí la palabra. La fe verdadera produce frutos. Una fe que no es verdadera nunca va a producir frutos, lo dice aquí claramente. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, hermana, por los frutos, dice la Biblia, te van a conocer. Por las obras que tú hagas, te van a conocer. Pero ya te dije que las obras que hagas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la fe que está en tu corazón, porque la fe siempre tiene que ir acompañada de buenas obras. La fe nunca va sola. La fe siempre la acompañan las buenas obras que tú haces en favor del ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Sabe? La fe siempre dará frutos. Que nos quede claro en este momento, que la fe siempre tiene que producir frutos en nuestra vida. La fe restringida, hermano, dice la Escritura, a través de un ejercicio religioso, esa fe, hermana, no es una fe cristiana. Una fe cristiana no es restringida. Una fe cristiana, al contrario, siempre se muestra, siempre se da, siempre se entrega. ¿Sabes? Debe manifestarse en todo. Una fe cristiana se manifiesta en todo. En todo lo que usted haga se va a manifestar la fe. Se nos enfatiza que la fe sin obra es inútil, ya no sirve. Siempre tenemos que obrar para que se muestre la fe que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, la fe, que nos quede claro hoy, no se puede separar de las obras. Ellas van caminando juntas. Ellas caminan juntas. Ellas trabajan juntas. Ellas viven juntas. Por eso la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe también son muertas. No sirven. Pero si van juntitas, sí van a producir el efecto espiritual que Dios quiere en nuestra vida. Ahora, ¿los demonios creen en Dios? Claro que sí, lo leímos ahorita. Los demonios creen perfectamente en Dios, pero no muestran misericordia a la gente. En ningún momento, dice aquí la Escritura, ni le interesan las necesidades de los demás. Pero cuando yo tengo fe, mis obras son para ayudar a las demás personas en todas las acciones que me corresponde ayudarlas, como dice aquí la Escritura. Tendré misericordia de aquellos que están por procesos difíciles. Entonces voy donde ellos, les busco, predico, les enseño y les muestro el poder de Cristo Jesús. Y si me toca en accionar en lo natural, que lo puede ayudar también con todo el corazón, yo lo tengo que hacer. Tú también lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Yo te digo en esta noche, examina tu vida.
Vamos a examinarnos todos, porque no solamente soy yo que estoy predicando, pero ustedes también. Examinemos nuestro corazón. ¿Puedes señalar cambios claros desde que creíste en Cristo? ¿Has visto un cambio claro en tu vida? ¿Qué fue? ¿De dónde te apartaste? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Cómo estás caminando en este tiempo? ¿Estás claro en eso? ¿Que verdad has cambiado en algo tu vida? ¿Hay alguna evidencia de un cambio real que todo el mundo diga, wow, cómo cambiaste por esto y por aquello? Que todo el mundo vea a través de nuestras obras quiénes somos en Cristo Jesús ahora. Porque la fe sin frutos es una fe sin vida. En otras palabras, una fe muerta. Mateo 7, del 17 al 19, mira lo que dice. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, si usted algún día no quiere llegar al fuego, porque el que no da fruto es cortado y echado al fuego, empecemos a partir de hoy a dar frutos, a caminar en fe, pero también que esa fe se manifieste en los frutos, porque hemos sido llamados, dijo Pablo, a hacer buenas obras. Ese es el llamamiento que Dios nos dio a toda la humanidad. Segundo, dice, no basta que solo creas, porque si tu fe es verdadera, produce obediencia. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces aquí vemos a Santiago que se esfuerza por mostrar la verdadera fe en nosotros. Que esa fe en nosotros se manifiesta mediante ¿qué? Actos de obediencia. Por eso dice, pero sed hacedores. Sed es un verbo imperativo, es una orden, hermano. Dios nos manda a través de Santiago a hacer la obra de él aquí en la tierra, a trabajar en la obra del Señor aquí en la tierra. Por eso dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hay gente que tiene la oreja así de grandota, de tanta palabra que ha escuchado, pero no hace absolutamente nada con la palabra que ha escuchado. Si yo escucho la palabra, si tú escuchas la palabra, es para que tú pongas en práctica en tu vida personal la palabra y que tú manifiestes a las personas que están alrededor tuyo con tus acciones, con tus obras, la palabra que tú has aprendido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que está enseñando aquí Santiago a cada uno de nosotros. Y nos continúa señalando, diciendo que una fe genuina en Cristo resulta de un verdadero creyente, de un creyente que está comprometido con el Señor, que empieza a participar con las buenas obras. Cuando tú te comprometes con el Señor, tú le sirves al Señor. Así de sencillo. A ti te gusta predicar, a ti te gusta enseñar, a ti te gusta ayudar a otros al conocimiento de Dios a través de la palabra. Por eso no te quedas en simple oidor de la palabra, sino en una persona hacedora de la palabra. Por eso yo tengo que conocer a Dios a través de la Escritura para poder llevar a otros el mensaje de Cristo. Ahora, acuérdate que allá en Romanos dice, 10:17, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted oye con atención cada vez que están predicando la palabra de Dios, yo le aseguro que su vida va a ir siendo transformada, cambiada, porque ahí va a llegar la fe poco a poco. En la medida que usted oye, la palabra, usted va a ir conociendo al Señor a través de la palabra. Entonces, un verdadero cristiano comienza a obedecer al Padre, y cuando comienza a obedecer al Padre, por ende, se hace hermano, también amigo de todos los creyentes, y también a todos los creyentes les ama como se ama a sí mismo. Yo me amo a mí misma y por eso puedo amar a los demás. Tú te amas a ti mismo, a ti misma, y por eso vas a poder aprender a amar a los demás. Entonces, Santiago menciona un ejemplo que todos conocemos, que es el de Abraham. Está en Santiago 2:21. Mira lo que dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, mira, ve, hay algo muy importante que dice Santiago
Y verdad que Abraham es el ejemplo perfecto que nosotros podemos trabajar en esta noche a través de esta palabra. Porque Abraham no solamente creyó, él creyó en la palabra que Dios le estaba revelando a él, sino que actuó según su fe. ¿Cómo era entonces la fe de Abraham? Era tan grande que por eso fue llamado el padre de la fe. El único que es llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios y accionó inmediatamente. Cuando yo le creo a Dios, el mejor ejemplo es este. Cuando yo le creo a Dios, inmediatamente paso a hacer las obras, paso a actuar. De lo contrario, no pasa nada en mi vida. Entonces, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, por eso él no dudó. Dice, voy a llevar a mi hijo, y lo llevó. Él sabía que de alguna manera Dios iba a hacer algo grande en su vida personal, pero él tenía que ser obediente. Lo primero que hizo fue obedecer, tomar a su hijo de la mano y llevarlo. Cuando Dios te pide algo, simplemente obedece. Tú no sabes, cuando él lo mandó a salir de su tierra y de su parentela, no le dijo nada, sino coge a toda tu familia y sal de tu tierra y vete a donde yo te diré a dónde tienes que llegar. Dios venía probando la fe de Abraham, y esto fue el punto culminante. 25 años esperó por su hijo, y ahora Dios le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. Sin embargo, él obedeció y no dudó. Él sabía que Dios abriría el camino de alguna manera para bendecirlo a él grandemente. Simplemente obedeció. ¿Por qué tienes que dudar? ¿Por qué tenemos que dudar cuando Dios nos pide algo? Nosotros tenemos que accionar, porque sabemos que de alguna vez Dios no nos quita algo que nosotros no necesitemos. Al contrario, lo que no nos sirve es lo que Dios nos va quitando y nos va limpiando. Hasta con las amistades, con todo, Dios nos va quitando lo que no sirve, lo que estorba en nuestra vida. Porque Dios quiere ir enderezando el camino, perfeccionándonos en la fe, para que seamos hacedores de la palabra y no simples oidores de la palabra de Dios. Y aunque aquí Abraham no entendía cuál era el plan de Dios, pero aún así él caminó en obediencia a cumplir el plan de Dios. Si hoy tú no entiendes cuál es el plan de Dios con tu vida, no importa, simplemente camina, que la respuesta va a ser gloriosa para tu vida y para mi vida. ¿No fue gloriosa la respuesta de Abraham? Claro que sí que fue gloriosa. Dios lo bendijo abundantemente a Abraham. Dios lo bendijo grandemente. Y mira a su hijo, a través de su hijo toda la descendencia, que hasta el día de hoy salimos de los lomos de Abraham. Dios le cumplió las dos promesas a Abraham a través de su hijo Isaac. Cuando Dios te ha prometido algo y tú caminas en obediencia, sin dudar, sin mirar para atrás, sin perder de vista a Jesús, autor y consumador de la fe, entonces los milagros van a llegar a tu vida. Entonces vas a recibir la recompensa que viene del cielo. Pero tienes que orar, tienes que trabajar, tienes que mostrar tu fe en obras. Tienes que mostrarla, hermano. Aquí obró, él obedeció y fue y llevó a su hijo. Pero solo Dios quería probar esa fe en Abraham. Solo decir que creo en Jesús no te va a salvar. El diablo también cree, pero nunca será salvo. Entonces no nos salva solamente creer en Jesús, ni tampoco lo hace un servicio religioso. Es que yo voy siempre a la iglesia, yo no falto a la iglesia. Ir a la iglesia tampoco te va a salvar. Es tu relación personal con Dios. Es tu fe en las cosas de Dios. Es tu andar diario en las cosas de Dios. Es tu testimonio que le das a la persona de quién eres tú en Cristo Jesús. Eso es lo que te va a salvar, esa comunión con el Señor. Lo que nos salva, ¿sabes qué es? La regeneración del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo está el Espíritu Santo en nosotros? Cuando yo di la oportunidad a Cristo de estar en mi vida. Y entonces cuando Él está en mi vida, el Espíritu Santo empieza a obrar y me va indicando: esto no es así, esto es así, y va lavando, va limpiando, va quitando, hasta que mi fe se vuelve una fe radical, que no me lleva ni a la derecha ni me lleva a la izquierda, sino firme siempre, siempre mirando al cielo, siempre en una comunión con Dios. Que eso es lo que a mí me enseña la palabra del Señor.
Entonces, y esa regeneración es inevitable en un verdadero creyente, en un verdadero hijo de Dios. Si usted se dice que es una hija o un hijo de Dios, esa regeneración ya va caminando. Todos los días usted va cambiando. Todos los días todo el mundo va a decir, wow, mira qué lindo lo que ha hecho Dios con esta persona. Mira cómo Dios lo ha transformado. Mira cómo Dios lo ha ayudado y lo ha levantado. Ya ni parece que fuera la persona que nosotros conocimos. Porque eso se llama la regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Dios nos va ayudando. Y entonces empezamos a accionar obras de fe, entregando, sirviendo, mostrándole al mundo entero que tú eres un verdadero, una verdadera hija de Dios. La fe se muestra a través de la obediencia a Dios. Cuando yo soy obediente a Dios, estoy mostrándole al mundo que creo en Dios, que camino con Dios y que vivo para el Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, mira lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida, yo soy obediente. Ni siquiera me tienen que mandar a hacer algo para la obra del Señor cuando yo, de mi corazón, de mi alma, sale el deseo de servirle a Dios, el deseo de alabar a Dios, el deseo de adorar a Dios, el deseo de rendir mi vida a Dios, el deseo de la misericordia en mi corazón para con aquellos hermanos o hermanas, aún tu familia, tus hermanos en sangre, necesitan de ti una palabra de amor. Lo dice claramente el versículo. Hermano, pero el que dice que ama a Dios, pero no guarda los mandamientos de Dios, el tal es mentiroso, dice la Biblia. Yo voy a la iglesia y hago en la iglesia como si fuera una santita, pero cuando salga de la iglesia, soy el mismo diablito caminando por ahí, peleando con todo el mundo, señalando a todo el mundo, en el chisme, en la contienda, en la división. Somos mentirosos cuando actuamos de esa manera, cuando no guardamos los mandamientos del Señor. Pero cuando los guardamos, mire la diferencia tan grande que Dios hace con cada uno de nosotros. Muchos conocen la palabra, todo el mundo, ahora la palabra se predica por televisión, por radio, de casa en casa, hermano, por las plataformas, por todo el mundo, porque estamos en el avivamiento espiritual donde la palabra está corriendo, y todo aquel que la quiera recibir va a ser salvo. El que no la reciba, hermano, no hay nada que hacer. Porque va a llegar un momento, y yo le enseñé hace poco, en que tendrán comezón de oír y nadie les va a predicar la palabra. Este es el tiempo de encontrarse con Cristo. Este es el tiempo de buscar una relación personal con Cristo. Este es el tiempo de escuchar la palabra del Señor para que ella cobre vida en la vida de cada uno de nosotros. Hay personas que conocen la palabra, la citan, la predican, pero no la obedecen. ¿De qué me sirve llenarme todo el vientre de palabra si mi espíritu está flaco porque no trabajo en la palabra? No cojo la palabra y la guardo espiritualmente para cambiar, porque lo único que va a cambiar la palabra cuando tú la llevas al alma, a tus emociones, a tus sentimientos, a tu mente, a tu corazón. Entonces ahí es cuando esa palabra va a cobrar vida en tu vida, porque la Biblia es muy clara, hermano. Sobre toda palabra guardada, guarda tu corazón. Entonces yo voy a guardar mi corazón únicamente con la palabra del Señor. Y dice también la palabra que todo lo que sale de adentro hacia afuera es lo que tienes guardado en tu corazón. Entonces, si yo guardo pura palabra de Dios en mi corazón, ¿qué es lo que yo voy a hablar? Pura palabra de Dios en mi corazón. ¿Cómo voy a actuar yo? De acuerdo a toda la palabra que yo tengo guardada en mi corazón. Entonces voy a hacer buenas obras porque estoy caminando en la palabra del Señor. Además, hermano, cuando mi fe es genuina, cuando mi fe es verdadera, no se queda en el conocimiento. Como te dije ahorita, hay gente que está llena de conocimiento. Y si usted no la convierte en obediencia, no va a pasar absolutamente nada. Yo tengo que convertir toda la palabra que he aprendido en obediencia. Tú tienes que convertirlo en obediencia. Si la Biblia dice que no haga esto, no lo voy a hacer porque es que la Biblia me enseña. La Biblia no coge un látigo y me va a dar para que yo aprenda. No. Dios es paciente y te va enseñando.
Siempre te va a poner ángeles alrededor tuyo que te hablen de la palabra. Y tú vas a escuchar palabra aquí, palabra allí, palabra allá. Y eso es lo que te va a ti a convencer espiritualmente de que Dios te está llamando a una vida diferente. Dios te quiere levantar del polvo. Dios te quiere levantar de ahí. Dios quiere que seas un varón y una varona del Señor, que camine en fe, haciendo buenas obras donde quiera que vaya. Entonces la obediencia es el termómetro de una fe viva. Si yo tengo una fe viva, lo demuestro al mundo entero con mi obediencia a la palabra del Señor, que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien lo dice, si me amáis. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. En eso conoces tú lo que es el verdadero Hijo de Dios. Como yo amo a Dios, voy a guardar los mandamientos en mi alma, en mi corazón los voy a escribir todos los días para caminar conforme a esa palabra que el Señor dejó escrita para aquí. Porque yo le digo algo, hermano, la obediencia no es un legalismo, que nos quede claro en esta noche. La obediencia es un acto de amor. Cuando yo amo a Dios, yo soy obediente. Si yo no amo a Dios, nunca seré obediente. ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos escuchado la misma palabra? Ay, vienen otra vez con la misma palabra. Ay, aquel pastor la dijo. Ay, el otro también. Todos hablan el mismo idioma, claro, porque la Biblia está escrita con el mismo idioma con que Dios habla para ti y para mí. Entonces tenemos que enseñarte a tal cual está escrita para que tú cuando la escuches también empieces a caminar en esa palabra y empieces a amar a Dios a través de la palabra de Dios. Porque el que no ama a Dios, entonces tampoco obedece la palabra ni anda en los mandamientos del Señor. Muchos se dan golpes de pecho, es que yo di, yo entregué, yo puse, eso no sirve de nada. Si el corazón no está transformado por la palabra del Señor a través de la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Ahora, una fe sin obediencia es una fe que se engaña a sí misma. Si usted no es obediente, usted mismo se está engañando. Usted no engaña a Dios ni engaña a las personas que están alrededor suyo. Usted misma se está engañando. Por eso hago un pare en este día, hago un pare. Y trate de cambiar su vida de la forma en que Dios nos está enseñando aquí en la palabra. Entonces la fe verdadera ama. La fe verdadera es obediente y se rinde siempre ante la voluntad de nuestro Dios. Vamos al tercero que dice: no basta que solo creas, porque si tu fe es verdadera, se justifica delante de Dios y se evidencia delante de los hombres. Vamos a Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces el versículo comienza con una objeción. Tú tienes fe y yo tengo obras. Miren cómo comienza el versículo, hermano. Plantea claramente que la fe y las obras son unas ideas contradictorias. Pero cuando vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta que no, el planteamiento realmente no es ese. Mucha gente cree que Pablo está en contra de Santiago y no es, hablan el mismo idioma con diferentes palabras, pero están enseñando exactamente lo mismo. Sin embargo, la respuesta del autor, que es Santiago, del cual yo te estoy hablando, es firme y clara. Y él dice aquí, muéstrame la fe sin obras, porque si la fe no tiene obras, la fe es muerta. Esa fe no tiene valor, no sirve. De nada te sirve tener una fe que no tiene obra. Tener fe en Dios va mucho más allá que simplemente un deseo en tu corazón, que simplemente creer en Él. La fe es una cosa mucho más profunda. Una fe es una comunión íntegra con Dios. Es una obediencia total y absoluta a Dios. Es el dar fruto en mi vida en todo lo que yo haga. Esa es una verdadera fe, hermano. Y de esa fe que está hablando Santiago. Si tu fe no tiene obras, de nada sirve que digas que tienes fe, porque no estás dando fruto de ninguna manera. Además dice que la fe tiene que ver ¿con qué? Con la confianza que yo tengo con Dios. Si yo tengo confianza con Dios, ahí voy en la fe.
ahí voy caminando en la fe, ¿sabe? También tengo no solamente confianza con Él, sino tengo que conocer el poder salvador de Dios. Yo soy salva y tú eres salvo por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando yo estoy consciente de eso, entonces yo voy a hacer buenas obras. Antes no voy a hacer ninguna buena obra, porque no estoy consciente de mi verdadera salvación, no estoy consciente de la confianza que yo de verdad tengo que tener por el Señor. Pero también tengo que ser consciente que si no tengo acciones, que si no tengo obras, no sirve de nada. La fe y las obras no pueden separarse. La fe y las obras caminan juntas. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe también son muertas. Entonces no pueden caminar separadas, hermana. Por eso Él dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Así de sencillo. Pero si yo te muestro mi fe y no tengo obras, no me sirve. Pero si tú me muestras tus obras y no tienes fe, tampoco te sirve. Esto se llama inteligencia espiritual. Si no manejo esto conjunto, no va a pasar absolutamente nada. Nada va a pasar en tu vida. Y cuando ponemos en práctica nuestra fe, somos capaces de mostrar cómo nuestra fe se ha enriquecido en las cosas del Señor. Caminando con el Señor. Tomando esta palabra todos los días. Tomando este conocimiento y aplicándola a mi vida. Viendo cómo Cristo trabajó durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra para enseñarme a mí el camino para llegar al Padre. Él es el puente para llegar al Padre. Si Cristo no está, no hay fe, no hay nada. Porque el fundamento de la fe del cristiano es la resurrección de Cristo Jesús. Cristo es el centro de nuestra fe. Sin eso no pasa absolutamente en nuestra vida. Una fe verdadera se demuestra solo en acciones, no solo en creer. No basta, hermano, que solamente creas. No basta. No te quedes ahí. Porque te estás quedando como los demonios, que ellos sí creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que accionar. Tengo que trabajar. Tengo que servir al Señor. Te lo he dicho en varias formas en esta noche y llego al mismo punto. Para que no se te olvide, hermano. La fe y las obras se complementan. Para que sea una verdadera fe, debe ir con obras. Para que sean unas verdaderas obras, deben ir con fe. Son complementarias la una con la otra. Y es importante que tú hoy puedas comprender, hermano, que la fe y las obras no son dos cosas separadas. No las podemos separar de ninguna manera. Tienen que caminar juntas, tienen que trabajar juntas, tienen que hacer juntas. No puede ir de ninguna manera separada, porque si yo no tengo obras, de nada me sirve, y si no tengo fe, tampoco me sirve. Pero si ellas van juntitas de la mano, claro que lo van a hacer, porque esa fe, de esta manera que te acabo de decir, es simplemente una ilusión que llegó a tu corazón y ahí se quedó, y no pasó absolutamente nada. Por otro lado, si hacemos muchas obras, pero no tenemos fe, de nada me sirve. Hay gente que se pasa todo el tiempo haciendo obras, y obras, y obras, y obras, pero ¿dónde está la fe? Si no hay fe, no sirve de nada. Por más que trabajes y hagas, si no está la fe, no va a pasar nada, porque hay gente que con tristeza siempre obra para ver que las personas lo admiren, para que las personas vean que es que él hace o que ella hace o que se muestra a las personas. Hermana, esas obras no sirven, Dios no las va a recibir de ninguna manera. Esas obras tienen que salir del alma, de una relación completa con el Señor, que se personifica en la fe, en la obediencia, en el fruto y en las obras que das, para que tu fe sea una fe radical. Entonces, mis acciones pierden todo sentido cuando yo no tengo fe. De nada me sirven, no hago contenerlas. La fe y las obras
debe ser parte de la realidad de nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, porque no nos podemos separar las unas de las otras. Pablo y Santiago no están en desacuerdo, que quede claro en esta noche, no están en desacuerdo, sino que tienen diferentes significados de la palabra obras. Mientras que Pablo enseña que la justificación es por fe en Jesucristo, aquí Santiago enseña que la fe y las obras funcionan en conjunto. Es lo mismo. Cuando yo soy justificada por Cristo, ¿por qué soy justificada? Porque soy obediente, porque lo amo, porque camino en la palabra, porque hago buenas obras. Además, lo dice claramente que nosotros, ya lo leímos ahorita, fuimos llamados a hacer buenas obras, lo dice el mismo Pablo. Entonces ahí está encerrado todo en una sola palabra. Además que la ley mosaica no salva a nadie, no nos sirve nada. Porque eso ¿qué? Son obras de la ley, no nos sirven tampoco a nosotros ni tampoco nos salvan de ninguna manera. Entonces también dice que la fe se expresa ¿por qué? Por el amor. Cuando yo amo a Dios, yo amo la palabra de Dios, amo la obra de Dios, amo servirle a mis hermanos, a mi familia de la fe, a mi familia de sangre. ¿Por qué? Porque amo a Dios a través del conocimiento de la palabra. Y ese conocimiento de la palabra lo pongo por obra. Ese conocimiento de la palabra hace que mi fe se active, que mi fe se mueva y se convierta en una fe radical, en una fe que hace la voluntad de Dios en todo momento. Y cuando mi fe hace la voluntad de Dios en todo momento, entonces mi fe hace las obras conforme a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Pablo habla de la justificación delante de Dios. Nosotros nos justificamos delante de Dios porque fuimos justificados por Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario. Santiago habla de la justificación visible delante de los hombres. Yo le digo algo, hermano. Dios ve lo que el hombre no ve. Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios no mira como tú y como yo. La gente mira, uy, mira, vino con el vestido maluco, tiene un rotico en el vestido, porque la gente sí, para verte los detalles, es tremenda. La gente mira si hiciste un gesto, si no lo hiciste, si caminaste bien o no lo hiciste, pero Dios no mira eso. Dios mira lo interno de tu corazón. Dios analiza lo que hay dentro de ti. Dios te conoce perfectamente a ti y a mí, porque Él nos mira tal cual como nosotros somos, hermanos. Pero aquí en Efesios 2:8 que nos habla Pablo y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación que tú y yo tenemos hoy, la recibimos gracias a que Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Jesucristo no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Por eso por gracia somos salvos. Y esto porque es un don de Dios. Y no es por obra, para que si no nos estuviéramos gloriando nosotros. Wow, porque el hombre para empavonarse y gloriarse, mejor dicho, ahí está enseguida. Por eso Dios no permitió, sino darte un regalo, una dádiva que es la salvación eterna a través de su Hijo Jesucristo. Lo dice claramente, pero también en Efesios 2:10, mira lo que dice. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pablo lo dice claramente, tú no fuiste creado para estar sentado ahí mirando el techo. Tú no fuiste creado nada más para andar de fiesta en fiesta y haciendo lo que quieras. Tú fuiste creado para hacer buenas obras en el nombre de Jesús. Para eso fuimos creados todos nosotros, para hacer buenas obras. Porque la fe que salva es la que hace buenas obras. Esa es la fe que salva, porque es una fe que es radical, firme en el Señor. Santiago enseña también, hermano, que las obras son el resultado de la fe. Si usted no tiene fe, entonces usted no puede hacer obras. Pero cuando yo tengo fe, es cuando yo hago las obras maravillosas que Dios me enseña que yo haga. Por eso lo dice Santiago. Dice que las obras son el resultado de la fe. Solo están cuando está la fe. De lo contrario,
no pasa absolutamente nada. Pablo dice, la fe sin obras está muerta. Pablo dice que las obras son el resultado de la fe. Es lo mismo lo que están hablando los dos. Están identificándose ambos en este proceso. Pero la fe que justifica, dice aquí, no permanece sola. Nunca. Porque la fe que justifica es la fe que tiene obras. La fe que sirve, la fe que trabaja. La fe es la raíz y las obras son el fruto. Si yo tengo una buen árbol con buena raíz, pero el árbol no da fruto, quiere decir que no sirve. Mi fe no es firme, mi fe no es firme. Mi fe va de un lado para allá y para acá. Está la duda en mi fe. No creo realmente quién es Dios en mi vida personal. Porque, hermano, cuando yo tengo una fe firme, yo doy buenos frutos. Usted da buenos frutos en la palabra de Dios. Entonces no debemos pensar sin la una y sin la otra. ¿Nos justificará y nos salvará? No. Simplemente las dos nos van a justificar y nos van a salvar. Amén. ¿Qué ve el mundo en ti? Es una pregunta. A mí me encanta hacer preguntas. ¿Pero para qué? No para que la contestes aquí porque no te puedo ver contestándola. Pero tú, antes de cerrar tus ojitos a la noche, antes de dormir, pregúntame, ¿qué ve la gente en mí? ¿Qué está viendo la gente en mí? ¿Qué conoce la gente de mí? ¿Qué ha visto que yo haga? ¿Ve una fe activa o simplemente son palabras? Porque hay gente que está lleno de palabras, pero a la hora de actuar, hermano, ni se parece a la palabra que predica. Por eso, cuando uno predica, debe ser su vida y su testimonio conforme a la palabra que predica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Predicamos, no actuamos conforme a la palabra. Y tenemos que actuar conforme a la palabra. Deben ser las dos, deben estar juntas. Mi testimonio de vida con la palabra que yo predico. Que la gente sepa a través de la palabra quién eres tú y quién soy yo. Por eso yo te hice la pregunta, ¿qué ve el mundo de ti? ¿Has cambiado en algo? Hermano, no sé. Pero sí te digo en esta noche que nosotros somos llamados a mostrar al Cristo que está en nuestro corazón. ¿Y cómo mostramos al Cristo que está en nuestro corazón? Cuando yo predico, pero a la vez actúo. Conforme a lo que yo estoy enseñándole a las personas. Conforme a lo que yo les estoy mostrando a través de la palabra de Dios. No son vanas palabras, son palabras que están en la misma Biblia. Cuando yo predico la Biblia, es la palabra de Dios. Y mi palabra debe ir conforme a la palabra de Dios. Mis hechos deben ir conforme a los hechos que están en la palabra del Señor. Si no tengo hechos, hermanos, no va a pasar tampoco nada en mi vida. Porque yo voy a ir manejándome cada día mejor. El mundo necesita ver una fe que ama. Una fe que cuida, una fe que sirve, una fe que perdona, hermano, una fe que se sacrifica. Hay gente que te dice, sí, yo no te perdono, que te perdone Dios, allá verá Dios si te perdona o no. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que soy cristiana? Que dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, pues Dios no va a permitir que las demás personas a mí no me perdonen, hermano. Yo tengo que aprender a perdonar porque Dios no me va a perdonar a mí si yo no perdono a la persona que dañé, que señalé o que le hice alguna cosa que lesionó su vida emocional, espiritual, familiar, como quiera que se llame. Por eso yo lo tengo que aprender. Es una verdadera fe que sirve, que perdona, que ama y que se sacrifica para hacer las cosas como deben ser. Cuarto, no es suficiente que solo creas, porque si tu fe es verdadera, ella produce un cambio total en nuestra vida. Vámonos a Lucas 19:8, que dice la Escritura. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo no solo creyó, sino que dice aquí que actuó y devolvió la plata que le había robado a toda la gente, hermano. Y cogió esa plata y ayudó a todo el mundo, a todos los pobres. Su vida cambió por completo. Ya él volvió a ser el Zaqueo que robaba a la gente con los impuestos. La fe que no transforma es solo emoción, hermano. La fe me tiene que cambiar, me tiene que transformar, me tiene que hacer una nueva persona en Cristo Jesús. O el conocimiento que yo recibo en la palabra también me va a ayudar a cambiar, a ser una nueva persona espiritual, que es lo que Dios quiere.
Natural somos las personas, pero lo espiritual es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Ahí vemos la fe de Noé, mientras todo el mundo en ese tiempo, la fe de Noé, andaban en el pecado, en la violencia, hermano, en los procesos sexuales. Él siguió creyéndole a Dios y construyó el arca, y él y su familia fueron los únicos que se salvaron. La fe de él obró, la fe de él obedeció, la fe de él creyó y se sometió a la voluntad de Dios. También tenemos la fe de Saulo, que después se le cambió el nombre por Pablo. Perseguía a todos los cristianos, los mataba, hacía todo por destruir al cristianismo, pero un día tuvo un encuentro personal con Jesús yendo a Damasco, y después de ese día amó a Cristo, llamó a todos los cristianos, y es el único que tiene 13 cartas paulinas, de las cuales tú y yo hoy aprendemos de ellas, de lo que Pablo escribió. Fue una transformación inmediata. Cuando tú quieres recibir a Cristo de verdad en tu corazón, tu transformación va a ser inmediata, tu cambio va a ser inmediato, tu fe va a ir creciendo y vas a hacer las obras que Dios quiere que tú hagas. Una fe viva transforma nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de comportarnos, de cómo tratamos a las demás personas, de cómo edificamos nuestro reino espiritual, tanto el nuestro como el de nuestra familia, de todas las personas que estén cerca de nosotros. Una persona cristiana no es perfecta, pero estamos caminando en un proceso de santificación todos los días. La iglesia cristiana más bien de los santos, error. En la iglesia cristiana venimos todos los que somos pecadores para ser transformados por la gloria de Dios, para que nuestra fe se forme y crezca conforme al conocimiento de la palabra del Señor. Un cristiano genuino no es perfecto, hermano. Un cristiano genuino es un pecador que está siendo transformado por Dios, cambiado para la gloria del Señor. ¿Sabes qué? Si tú haces una evaluación bien honesta de tu vida, te afecta, tu fe afecta las decisiones y tus relaciones, porque hay cosas que tú tienes que tomar una decisión correcta cuando entras al cristianismo, y esa te afecta a tus decisiones y tu relación. Si todavía te afecta, ahí no hay fe y ahí no hay ningún cambio, porque todo lo que nos afecta es para un cambio en nuestra vida, algo que nosotros tenemos que transformar en nuestra vida, hermano. Entonces, cuando yo vuelvo al fundamento, que es Cristo Jesús, tengo una fe que obedece, tengo una fe que crece y una fe que se refleja en Cristo Jesús. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo, y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Amén.